Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our untwisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious, clench of professional Brits. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Edición especial de Lo que tú digas, fuera de su rutina habitual de programas publicados cada martes. Y es que vamos a hablar en esta edición especial del tema del momento, del coronavirus. Estos días para mí ha sido muy difícil filtrar la información, saber con qué tenía que quedarme. El sentir general parecía el de que los medios de comunicación querían generar alarmismo. Y yo, en cambio, muchas veces sentía que nos estaban edulcorando demasiado la realidad. Es decir, que unos se pasaban por exceso y otros se pasaban por defecto. No sé si lo recordáis, pero al principio yo escuchaba a algunos reporteros y periodistas que aseguraban que esto era poco más que un catarrillo, una gripe menos letal que la común y por tanto más inofensiva, e incluso también en las primeras informaciones, cuando apareció en Wuhan, se decía que era harto improbable que el virus saliese de China, que el virus llegase a España, llegase a Europa. Bueno, pues sin duda todo eso ha quedado atrás, hoy el panorama es otro, no hace falta que os lo diga yo, y vemos un contador de contagios aquí en España que no para de crecer. Casi cada vez que actualizo un diario online aparece un contagio nuevo. En menos de una semana han aparecido más de 250 casos en nuestro país y 3 personas con coronavirus han fallecido. Y ahora sabemos también que el COVID-19 puede producir una neumonía bastante agresiva, que no es ninguna broma. Entonces, por esta incertidumbre de la que os hablo, de que no sé cuándo nos estamos pasando por exceso o por defecto con la información, no sé con qué quedarme, no sé separar el grano de la paja, he querido resolver una serie de dudas y lo hago de la mano de uno de los mayores expertos del mundo en virus y patógenos emergentes. Se llama Adolfo García Sastre, es catedrático de Medicina y Microbiología, lleva 25 años estudiando el virus de la gripe, que se dice pronto, es director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinai en Nueva York y en este momento participa en la elaboración de las futuras vacunas contra el coronavirus. Ahí es nada. Y ha tenido la deferencia de atenderme desde su consulta en Nueva York. Estas son mis dudas y estas son las respuestas de Adolfo García Sastre. Oye, muchísimas gracias por atenderme, de verdad. Bueno, se hace lo que se puede. No, es un honor y un privilegio para mí, que menos, poder hablar contigo. Estás en Estados Unidos ahora mismo. Sí, estoy en Nueva York, estoy en mi oficina en Monte Sinai, en Manhattan. ¿Y cómo está la cosa ahí respecto al coronavirus? ¿Qué ambiente se respira en Nueva York y en Estados Unidos? Bueno, pues hay mucha preocupación también, ¿no? Sobre todo en los sitios donde se están empezando a detectar más números de casos y bueno, yo creo que como en todo el mundo no hay mucha diferencia, la gente está muy preocupada, empiezan a comprar mucha comida para almacenar por si acaso hay problemas de restricción de comida durante la temporada que vaya a ser los números de infección más altos. Las máscaras están acabando también, como ocurre en otros sitios, lo cual no tiene mucho sentido, pero es lo que está ocurriendo en todos los sitios. O sea, no creo que haya mucha diferencia con respecto a lo que está ocurriendo en otros países. Hemos infravalorado el virus. Lo normal es que se pregunte casi lo contrario, si nos estamos alarmando demasiado. Pero en ocasiones yo empiezo a tener la sensación de que a lo mejor también se ha infravalorado, porque hasta hace muy poco nos decían que era un catarrillo sin importancia prácticamente. Bueno, no sé quién ha dicho que era un catarrillo sin importancia y quién ha dicho que es muy peligroso. Lo mejor que se puede hacer es mirar qué es lo que está pasando en China, ¿no? Porque en China es donde tienen el mayor número, donde han tenido y siguen teniendo muchos números de casos. Y ahora mismo los casos están bajando en China. No sabemos cuántos han sido infectados,
No sabemos si la razón por la que los casos están bajando es porque han tenido medidas de restricción muy rigurosas. Sabemos que lo han pasado mal, no solo por las medidas de restricción, sino también porque han tenido casi hospitalaria en los sitios donde la epidemia ha sido más fuerte. Pero están ahora bajando las infecciones. Y eso quiere decir que, bueno, hay un momento en que las cosas se van a poner más, no van a estar como están ahora, ¿no? Ahora estamos en la misma fase que estaban en China cuando esto empezó. Y bueno, va a ser más difícil controlarlo con las medidas que han tomado en China, porque fueron realmente bastante estrictas las medidas que tomaron en China. Eso no creo que pase en ningún otro sitio del mundo. Pero a pesar de eso, tampoco creo que vaya a dar más una cantidad de números de infectados, de casos severos y de muertos que sea mucho mayor que lo que está ocurriendo en China. Lo cual quiere decir que sí, es preocupante, es fácil que sea un año de este coronavirus más que dé más problemas que los que da la gripe normalmente en un año, pero tampoco creo que sea algo como una pandemia que va a matar al 10% de la población de España o del mundo. O sea, hay que tener un balance, ¿no? El problema que hay es fundamentalmente dos con esta epidemia o esta pandemia, como quieras llamarla. La primera es cuánta disrupción social va a causar, debido a pánico, debido a una serie de medidas que puedan ser impopulares. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es durante el pico más elevado de actividad infecciosa, cuánta gente está infectada, cuánta gente tiene enfermedad severa y tenemos capacidad hospitalaria y capacidad de personal como para poder tratar a todo el mundo que tiene enfermedad severa o no. Esos son los aspectos más importantes. Hay otros también que son importantes que no hay que olvidar. El grupo de riesgo más importante o los grupos de riesgo más importantes para tener enfermedad severa con este virus son la gente mayor y la gente inmunosuprimida, la gente que tiene otra condición crónica, y es sobre todo en sitios donde hay concentraciones de gente mayor o concentraciones de gente inmunosuprimida, donde hay que tener mucho más cuidado de intentar que el virus no entre, y si entra, poder mitigar la transmisión del virus en esas zonas. Estoy hablando, por ejemplo, ¿cómo se llama? Nursing homes, de asilos, por ejemplo. Sí, vale. Y cuántos son de grandes, cuántas personas mayores hay, cuántos son de frágiles, porque si entra en un asilo de ancianos donde hay una gran cantidad de ancianos y se propaga rápidamente, es ahí donde va a tener más impacto con respecto a enfermedad severa y al número de muertes. Se acaban de detectar 11 casos en una residencia de mayores en Madrid. Lo acabo de ver, justo antes de hablar contigo. Es ahí precisamente donde hay que tener mucho más cuidado y es ahí donde va a dar más impacto el número de fallecimientos que va a causar este virus, ¿no? Por eso es donde tenemos que tener más cuidado y tenemos que poner más precauciones. Hablabas de tomar medidas impopulares. ¿A qué te refieres con medidas impopulares? Con eso quiero decir, no es que se hayan tomado, sino que a lo mejor se pueden tomar medidas impopulares. ¿Qué puede ser? Suspender un partido de fútbol. Eso puede ser impopular, ¿no? Sí. O sea, con eso no quiero decir algo tampoco muy drástico, sino algo que luego al final la gente se queja también por todo y a lo mejor no era necesario el suspender un partido de fútbol, pero en el momento en que se hizo era lo que se pensaba que era mejor. Entonces es muy fácil luego criticar después, más tarde, si no ha pasado nada, por qué se ha hecho. Pero si realmente es un problema muy gordo, se criticaría por qué no se ha hecho. O sea que es difícil. Dices que en China, donde están consiguiendo contenerlo y están bajando los casos, se han tomado medidas estrictas que es muy probable que no se tomen fuera de allí. ¿Por qué si a ellos les han funcionado no las vamos a tomar aquí, ese tipo de medidas? Bueno, las medidas son tan rigurosas como que tenían controlada a cada persona que vivía en Wuhan, saber exactamente dónde están, cuánto tiempo están saliendo de su apartamento, no dejar salir a la gente que estuviera en sitios donde hay más concentración de infecciones. O
O sea, algo que es muy difícil de poner a punto en cualquier otro país que no sea un país donde realmente hay mucha más control de la población, control de la libertad personal y que no tienes que hacer lo que te mandan, y si no haces lo que te mandan, pues ya te entiendo, las consecuencias. Es eso es lo que me refiero. Te lo decía porque por volumen de población, si ellos han podido, los demás deberíamos poder sin ningún problema. Si es por volumen, por cantidad. En teoría sí, pero no veo a una población de una ciudad como Madrid con todo el mundo controlado y no dejándoles que salgan de sus casas a no ser que haya una emergencia. La verdad es que no lo veo. Veía ayer y no sé tampoco si es completamente necesario, ¿no? Esa es la otra cosa. Pero cuando no lo sabemos, casi mejor hacerlo. O sea, me refiero, casi mejor tomar más medidas de las que sepamos que necesitamos tomar. El virus no ha podido ser contenido, ¿no? ¿Y hasta cuándo vas a tomar medidas de este tipo? Porque, claro, si al final se protege una gran cantidad de la población, el virus va a seguir circulando en algún sitio. Va a ser imposible pararlo en otros países. Entonces puede volver. Y cuando vuelva, ¿qué haces? Lo vuelves a hacer otra vez, y lo vuelves a hacer otra vez, y lo vuelves a hacer otra vez. La cuestión es realmente cuántos problemas este virus causa y cuánto se puede ralentizar su infección de tal modo que los problemas no ocurran todos a la vez. Hay una cosa curiosa, cuando menos. Tú lo has comentado, que afecta especialmente a la gente mayor o a gente inmunodeprimida, ¿no? Sí, o con condiciones crónicas, sí. Pero en cambio, parece que no afecta, o afecta con muchísima menos virulencia a los niños, que los niños tienen un sistema inmune subdesarrollado al final. Están todavía desarrollando ese sistema inmune. Y eso es curioso. Bueno, el desarrollo del sistema inmune ocurre muy rápido. Si hablamos de niños recién nacidos, ya tienen un buen sistema inmune. Hay una vacuna, que es la vacuna de hepatitis B, que se pone nada más nacer. El principal problema que hay con un sistema inmune no bien desarrollado son niños prematuros. En realidad, los niños, en general, tienen mayor resistencia a enfermedad severa por enfermedades víricas. Y te puedo mencionar muchos ejemplos. Uno de ellos es el sarampión. Sí. El sarampión, bueno, ya sabes que ahora hay muchas historias sobre si hay gente que se niega a vacunarse o no, pero si nos olvidamos de las historias de vacunación o no vacunación, cuando no había vacunas, si pasabas el sarampión cuando eras un niño, te podías morir. Había niños que se morían de sarampión, pero era muy difícil la probabilidad que tenías de tener una enfermedad severa es baja. Sin embargo, si pasas el sarampión cuando eres mayor y no has visto nunca el sarampión de niño y no tienes ninguna inmunidad contra el sarampión, la enfermedad severa es muy alta y el número de mortalidad es mucho mayor. Lo mismo ocurre con viruela, lo mismo ocurre con polio. Es más, la mayor parte de los indígenas que murieron durante el descubrimiento de América por los españoles del descubrimiento de América, la mayor parte de los indígenas que murieron fueron por sarampión y por viruela. Y eso no es que matase más el sarampión y la viruela allí que en Europa, sino que había muchos adultos que no tenían inmunidad contra sarampión o contra viruela, y eso da lugar a una mortalidad mucho más grande. Entonces no sabemos exactamente por qué es, eso sí es verdad. No sabemos exactamente por qué es, pero parece ser que durante la niñez la capacidad de resistir enfermedades víricas sin tener mortalidad excesiva es más grande que durante luego cuando somos adultos. Y quizá tiene que ver con cómo hemos evolucionado, ¿no? Porque en realidad la mayor parte de exposición a enfermedades ocurre durante la niñez, y antes de que hubiera vacunas, antes de que hubiera hospitales y medidas sanitarias y medicamentos, la mayor parte de las muertes ocurrían durante el periodo infantil. Una gran mortalidad infantil había. Pero si las personas que lograban superar sin morirse la niñez y la adolescencia, normalmente vivían mucho tiempo, a no ser que se murieran de una guerra, o se murieran de hambre, o se murieran de otra cosa. El ejemplo está en los griegos. Los griegos, la mayor parte de los griegos que han escrito cosas y que vivían bien,
esos vivían hasta los 90 años, en una época donde no había medicamentos. ¿Por qué? Porque ya habían sobrevivido a todas las enfermedades que podían tener, tenían ya respuesta inmune, y entonces lo único que se podían morir es de enfermedad cardiovascular, de cáncer, como ahora nos morimos, y bueno, tampoco es que fuera mala la dieta que tenían los griegos aristócratas en aquella época. Sí, que se dice mucho esto de que, no, antes la esperanza de vida era de 30 años, y realmente si nos remontamos a Grecia, eso, hay multitud de casos de sí, literatos y filósofos que llegaron a los 90. Eso es por la gran cantidad de mortalidad infantil, pero la mayor parte de la mortalidad infantil y que sigue habiendo mortalidad infantil en el mundo debido a enfermedades infecciosas viene por la falta de condiciones hospitalarias. Muchos niños se mueren deshidratados, que podrían haber sido salvados simplemente por haber ido al hospital y simplemente tener una cosa intravenosa que volviera a hidratar al chaval. Hay mucha gente que muere de diarrea, muchos niños, pero luego, como ya decía, normalmente ahora con las condiciones que tenemos ahora en los países desarrollados, la mortalidad infantil que existe por enfermedades infecciosas es baja, y parte de ello no es solo que tengamos vacunas contra uno de los agentes que sean los más peligrosos, sino también porque por alguna razón los niños son más fáciles que tengan una enfermedad leve cuando son infectados con un virus nuevo. Otro de los grupos de riesgo, creo, en esto con esta posibilidad de infectarse por coronavirus, son aquellos que tienen algún problema respiratorio. Esto te lo digo, además, a mí me toca, yo soy asmático, por ejemplo, asmático severo, de los dependientes de broncodilatadores. Yo sé, gente con condiciones crónicas, pues bueno, tienes mayor posibilidad de tener una enfermedad severa, ¿no? Como ocurre todo el mundo que tenga una enfermedad o una predisposición como la que tengas tú. La cosa es cuánto tienes que estar preocupado porque realmente tengas una enfermedad severa si adquieres esta enfermedad. Y el ejemplo que suelo dar a casi todo el mundo es cuánto te preocupas si te infectas por gripe, porque también la gente que tiene las condiciones que tienes tú es más fácil que tenga una enfermedad severa con gripe. ¿Te vacunas contra gripe? No, pero debería. Bueno, no, vale, pues ponle, yo le calculo este virus que puede ser peor, puede ser mejor, pero mi probabilidad que más lógico, y esto nunca es seguro, es que este virus cause 3 veces más de problemas que gripe en un año. Es un número considerable, ¿no? Un número considerable, sí. Pero es el mismo número que causa gripe en 3 años, ¿no? Sí. Entonces, si lo piensas a nivel personal, ¿cuánto miedo tienes de tener una enfermedad severa de gripe en 3 años? Es el mismo miedo que deberías tener de tener enfermedad severa por este coronavirus este año. Y luego, después de este año, el virus va a bajar mucho en circulación, porque tenemos una vacuna que puede controlar mejor el virus, o ha infectado tanta gente que ya hay mucha gente que es resistente, y de tal modo que la transmisión baja. Y se mantiene la transmisión en gente que no tiene inmunidad contra el virus, que cada vez va a ser más la gente que nazca después de este episodio. Es decir, niños para los cuales el que sea una enfermedad severa es mucho menor. La posibilidad de que sea una enfermedad severa es mucho menor. Lo que sí he leído es que una de las peculiaridades de los efectos de este coronavirus es que las neumonías se alargan, son más largas que las de la gripe común. Sí, eso es una cosa y bueno, no sé cuántos casos hay realmente de neumonías que se alargan, porque también sé en distintos sitios, por ejemplo, tengo contactos con colegas en Hong Kong, donde la gente que tiene neumonía y que se recupera, le siguen teniendo en el hospital mientras el hospital no esté lleno, mientras no haya muchos casos, le siguen teniendo en el hospital porque tienen miedo de que a lo mejor pueda seguir propagando el virus. Y lo tienen más tiempo de lo que realmente lo tendrían si hubiesen tenido una neumonía por otra causa. Entonces, no sé hasta qué punto este factor condiciona o no el que parezca que esté más alargado el tiempo de hospitalización durante neumonía. Pero sí es verdad que en algunos casos parece que la neumonía no se remite durante bastante tiempo, y hay gente que fallece después de ya haber estado hospitalizado
durante más de 4 semanas o de 5 semanas. Ya te digo, no sé hasta qué punto estos casos son anecdóticos o es la mayoría de los casos que hay con neumonía severa y mortalidad lleva tanto tiempo, en cuyo caso sí es algo que no es tan común. Normalmente las neumonías o uno se recupera más rápidamente o enseguida van a una condición más severa de la cual es muy difícil salir en poco tiempo. Y claro, si no tenemos la seguridad absoluta de que es cierto que estas neumonías se alargan más, tampoco sabemos el por qué. No sabemos por qué estas neumonías son más... Sí, el principal problema que causa neumonías largas es que la cantidad de tiempo que la persona tiene que estar en el hospital es mucho más largo. Y entonces, de nuevo, eso da lugar a que si hay muchos casos, es mucho más difícil mantener libres camas para la gente que venga con enfermedad, porque los que están ya tienen que quedarse más tiempo, ¿no? Entonces, es más un problema no tanto de mortalidad como es de atención hospitalaria. Uh-huh. Otra información preocupante es esta que dice que está mutando el virus, que se han descubierto 2 tipos de cepas y que está mutando el coronavirus. Sí, todos los virus de RNA van a mutar, pero la cosa es importante para ¿tiene algún impacto en la enfermedad que causa el virus? Eso es algo que no sabemos y que es fácil que no sea así. No, es difícil de predecir con toda seguridad, pero hay una desconexión normalmente entre síntomas de enfermedad y capacidad de transmisión para virus respiratorios. La mayor parte de los virus respiratorios, por lo menos lo que conocemos de gripe, ¿no? Que con gripe conocemos muchas más cosas que lo que conocemos por otros virus respiratorios, pero con gripe, por ejemplo, sabemos que la transmisión ocurre fundamentalmente por virus que replican en la parte alta respiratoria, en la nariz, en la garganta, y que virus que replican más abajo en el aparato respiratorio, en pulmón, son los que realmente causan problemas porque causan neumonía, pero se transmiten muy mal porque vienen de muy abajo del aparato respiratorio, es muy difícil secretarlos. Uh-huh. Entonces, si hay un fenómeno de adaptación, que si el virus todavía se está adaptando, más efectivo, pongámosle efectivo, no para el virus, efectivo en humanos no es para hacerse más efectivo para enfermedad severa, es hacerse más efectivo para transmisión. Y lo que tiene que hacer es replicar mejor en la parte alta respiratoria, que es donde no daría problemas de neumonía. Uh-huh. Entonces, sí, no podemos excluir que pueda mutar y se vuelva más virulento, pero las posibilidades de que esto ocurra, por lo que sabemos de la biología de los virus respiratorios, es menor que lo que sería, por ejemplo, un virus que se transmite por sangre, que es distinto, porque en ese caso lo más importante para el virus es tener niveles muy elevados de viremia, para que pueda ser adquirido por el mosquito fácilmente, y niveles muy altos de viremia en un virus puede acabar con el virus acabando en el sistema nervioso y causando encefalitis. Uh-huh. Eso no es el caso de este virus, es un virus respiratorio, no es un virus que se transmite por sangre o por mosquitos, y por eso es improbable, no imposible, pero improbable, que mute para volverse más virulento, más patogénico. Es posible que mute para volverse más transmisible, pero transmisión es fácil que no esté conectada a virulencia. ¿Por qué coronavirus hermanos de como son el SARS y el MERS tuvieron tan bajísimo impacto? Porque, por ejemplo, el SARS en España hubo un caso conocido, vaya. Sí, no es porque son menos letales, uh-huh. No es porque el número de gente que se infecta a partir de una persona sea distinto. Tanto SARS como SARS-2 tienen un índice de transmisión bastante parecido, entre 3 y 2, es decir, que una persona de media infecta a otras 3 personas o 2 personas, y estas infectan a otras 2 o 3, etcétera, etcétera, pero eso son sin medidas de contención, ¿no? Uh-huh. En el caso de SARS, la transmisión ocurrió fundamentalmente, en la mayor parte de los casos, con algunas excepciones, después de tener síntomas. Ya. Y eso hace que sea más fácil, si tienes síntomas, vas al hospital, te diagnostican, saben que tienes la enfermedad,
te meten en el hospital y ahí la transmisión es fundamentalmente entre entre personal hospitalario. Tienen que tener mucho cuidado con el número, con qué tipo de precauciones usan para no ser infectados por el paciente que tiene síntomas. Pero el paciente está aislado en el hospital. De tal modo que las medidas de contención son mucho más fáciles porque sabes la gente que está infectada. Este virus es mucho más parecido a otros virus respiratorios humanos en el cual transmisión empieza antes o cuando los síntomas son muy leves. Entonces es muy difícil distinguir a una persona que está infectada, que empieza a transmitir, y por eso es difícil aislar a los que están infectados, porque no se reconocen fácilmente hasta que desarrollen síntomas, o si no desarrollan síntomas simplemente nunca se les diagnostica. Y eso es lo que hace más difícil la contención con este virus, que hay más gente infectada cuando el que está transmitiendo el virus tiene síntomas muy leves o no tiene síntomas, que lo que ocurrió con SARS. Y de hecho, cabe la posibilidad de que lleve más tiempo pululando del que creemos o del que sabemos, ¿no? Precisamente por esto que comentas, de que incluso puede cursar de forma asintomática. No, eso es más. Está claro que el virus inició a principios de diciembre. Eso lo dice la secuencia. Es muy claro. Los primeros casos que hubo tenían exactamente la misma secuencia. Todos tenían la misma secuencia que las secuencias que se lograron obtener del mercado donde empezó las primeras transmisiones, y toda la información de secuencia que tenemos del virus son derivados de ese primer epicentro. Es decir, yo creo que está muy claro que el epicentro ocurrió a principios de diciembre en un mercado de animales vivos en Wuhan. Y a partir de ahí el virus se ha transmitido a todo el mundo. Ahora, perdemos datos de conexión, eso sí. Ya. Hay el virus que aparece en un pueblo, en una comarca donde nadie ha tenido contacto con alguien que ha estado hace poco en Italia o en sitios, o en China o en Irán, en sitios donde el virus es más prevalente. ¿De dónde viene? Pues ha venido a través de una cadena de transmisión con personas, no sabemos cuántas, que no tenían muchos síntomas muy graves y que la han transmitido unos a otros hasta que ha llegado a una persona que tiene síntomas más graves y es diagnosticada. No sabemos cuál es el animal de origen, ¿no? Se ha hablado del pangolino, se ha hablado del murciélago, pero no podemos saberlo con certeza. Con certeza no lo vamos a saber, pero desde luego es muy parecido a todos los virus que se han encontrado en murciélagos. Pangolín se han encontrado también virus muy parecidos, pero no con tanta frecuencia como murciélagos, y pangolín es muy posible que sea un huésped intermediario. Es más difícil mantener un virus respiratorio en pangolines por el número de contactos que pangolines puedan tener entre sí, que mantener un virus respiratorio en murciélagos, donde el número de contactos entre los murciélagos es mucho mayor que el número de contactos que puede haber entre pangolines. ¿Cómo es posible este titular que viene de Wuhan, que es que ha muerto 5 días después de salir del hospital? Es decir, al que habían dado por curado y por libre del virus. Bueno, eso también puede ser anecdótico, ¿no? Esos casos también se saben que ocurren con gripe. Hay gente que muere después de haber sido, en teoría, curado de una neumonía vírica. Puede haber una segunda recesión que tenga más que ver con bacteria. Puede haber que el virus vuelva no se haya ido del todo y vuelva a replicar, y el sistema inmune está ya un poco débil tocado, en esa persona, y da lugar a eso. Yo creo que esos casos son más que nada anecdóticos, no son los casos generales. Van a ocurrir casos así anecdóticos por todo el mundo, porque también ocurren con otras enfermedades respiratorias, pero cuánto es de relevante, tendremos que estar preparados, tenemos que estar preocupados por ello, no, eso ya es otra cosa. Yo creo que la mayor parte de los infectados que logran superar la infección, sin tener datos todavía que eso sea así, yo creo que la mayor parte, si este virus funciona como la mayor parte de los virus respiratorios, está protegido contra infección, o si no está protegido contra infección, la infección secundaria va a ser más leve que la infección primaria. Tú te has referido a este virus como pandemia en esta conversación. ¿Ha sido declarado ya pandemia? No lo sé si ha sido declarado pandemia. Hay gente que ya lo está llamando pandemia. Entre los científicos lo consideramos ya una pandemia porque realmente está extendido por todo el mundo y
y no está parado, ¿no? Entonces, para nosotros es un episodio pandémico. Cómo se llame o no al final es una cuestión de definición, pero bueno, lo que consideramos nosotros científicos como pandémicos son episodios que ocurren, que se extienden por todo el mundo de una forma muy rápida y que da lugar a infecciones a la vez en muchos lugares del mundo. Y eso, por eso, por definición, es pandemia. Ahora, pandemia, ¿cuánto de grande la pandemia es? ¿Cuánto de severa la pandemia es? Ahí es donde todavía no tenemos todos los datos fehacientes como para poder decir. Es que ahora lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que es emergencia global. Es como la antesala de la pandemia, ¿no? Pero hay un quórum en el mundo de la ciencia, ¿no? Con que podemos hablar de una pandemia. Yo creo que podemos hablar ya de una pandemia, pero vamos, todo depende de cómo definas al final pandemia. Si lo defines por al final el número absoluto de casos que tiene que haber, todavía este virus no es una pandemia, porque desde luego no ha causado tantos casos como los casos que causan las epidemias de gripe. Tu apuesta es que esto al final realmente no se va a contener y se va a convertir en uno de todos los virus a los que estamos expuestos los seres humanos ya en nuestra rutina, ¿no? Sí, y que no va a ser tan peligroso como al principio, debido a la que te comentaba antes, porque habrá mucha gente que desarrolle inmunidad y entonces ya el virus va a persistir, se va a mantener en personas que no tienen inmunidad, que son personas que hayan nacido después de este episodio y de nuevo, son personas jóvenes en las cuales sabemos que el virus, la cantidad de enfermedad severa que causa el virus es mucho, mucho menor que la que causa en personas mayores. ¿Y es posible la elaboración de un fármaco efectivo, como parece ser que está haciendo el laboratorio PharmaMar, para tratar el coronavirus? Bueno, hay fármacos que se han probado ya en modelos de animales, parecen que funcionan. Todo está al final en qué resultados clínicos se obtengan. Los fármacos que hay contra la gripe, por ejemplo, se usan, funcionan muy bien en modelos animales, funcionan hasta cierto punto en personas infectadas, funcionan mucho mejor de un modo profiláctico, es decir, si te los tomas para evitar que seas infectado, que de un modo terapéutico, una vez que has pasado unos cuantos días de infección, no tiene mucho impacto en enfermedades que no sean súper severas. En enfermedades más severas parece que rescata de mortalidad, pero no 100%. Los fármacos de gripe, o sea, son importantes, pero no son 100% efectivos. Y la cosa es tener datos que todavía no sabemos de cuánto efectivos pueden ser los fármacos que se están ahora usando, que están más avanzados, es decir, que se han hecho pruebas anteriores en animales y de que realmente no dan lugar a efectos adversos, qué de efectivos son una vez que empiezan a ser usados para tratamiento en humanos. Y para eso hay que hacer estudios que sean que tengan controles, ¿no? Ese es uno de los problemas que hay, porque tienes que tener un grupo que no es tratado y un grupo que es tratado para saber realmente cuál es el impacto. Y si hay mucha prisa y hay muy buena posibilidad de que el fármaco funcione, necesitas realmente tener un control con gente que no es tratada para saber si está funcionando. Eso ya es una serie de discusiones que tienen que tener las agencias para saber qué es lo que es ético o no ético, dependiendo del número de casos que existan y de si se necesita un fármaco ya o se puede placebo para saber cuánto es efectivo. Y el problema también en estas situaciones de urgencia es que no podemos tampoco saber con seguridad cuáles son los efectos a largo plazo de este tipo de compuestos, ¿no? Bueno, eso sí es verdad, pero también si se hacen estudios que son este tipo de compuestos no se va a usar de un modo crónico, ¿no? No es como si fuera una enfermedad crónica que tienes que estar todo el rato
tomándote un compuesto. Cualquier tipo de efectos adversos que tengan van a ser efectos adversos que sean transitorios, porque vas a dejar de tomarte la medicación en cuanto se vayan los síntomas del virus. Entonces, yo creo que los efectos a largo plazo que pueda haber de un fármaco que se sabe que no causa efectos a corto plazo es muy raro que realmente tengan efectos a largo plazo. ¿Y cuál es la última hora, digámoslo así, de las vacunas? Yo sé que estás trabajando con tu equipo en la elaboración de la vacuna que tratará este mal. Creo que has dicho que os va a adelantar China con prácticamente total seguridad. ¿Qué me puedes adelantar de esto? Sí, y también hay muchas estrategias, ¿no? Y seguramente funcionen bien muchas de ellas. Entonces, lo más importante es no decir yo tengo la mejor estrategia o la tienes tú, sino simplemente cuál es la estrategia ahora mismo que está en mejor condiciones para poder llevarla rápidamente a humanos y probarla en humanos. Porque no es solo cuestión de que si una vacuna funcione o no funcione. Es también cuestión de cuánto cuesta hacerla, se pueden hacer el número de dosis que se necesitan rápidamente para la gente que la necesita, cómo se distribuye, hay más que simplemente eficacia que es importante a la hora de usar una vacuna. Entonces, lo importante es tener una vacuna que al menos funcione lo más rápidamente posible, la vacuna, y va a haber algunas estrategias que se prueben mucho antes que otras debido a que son más fáciles de obtener de concentraciones de vacuna que sean las adecuadas como para poder vacunar rápidamente. Y eso está bien, y siempre puede venir si se necesita luego más tarde una vacuna que sea mejor, eso ya es otra cosa, pero ahora mismo lo más importante es probar cuanto más rápido la vacuna que pensamos que va a funcionar y que va a ser más fácil el poderla hacer en cantidades lo suficiente como para poder vacunar a la gente que necesitamos vacunar. Y algo que todavía también estamos por comprobar, por corroborar, por saber, es la influencia de la estación, ¿no? En esta gripe, de si es estacional, si no lo es, si mantiene su intensidad independientemente del tiempo, del clima. Sí, eso no sabemos. La mayor parte de los virus respiratorios son estacionales, ¿no? Si nos fijamos qué es lo que ocurrió con lo que se llamó en España la gripe A, que es la gripe pandémica del 2009, vino en una ola primero en el verano, que hubo mucha gente infectada, pero no todo el mundo, y luego volvió con otra ola en invierno, y entre la ola de verano y la ola de invierno infectó a mucha gente. La mayor parte del mundo fue infectado por gripe A. No hubo muchas consecuencias, no hubo consecuencias devastadoras, no hubo un número de casos que fuera lo suficientemente grande como para que se colapsaran los hospitales o nada de eso, pero sí es verdad que causó mucho más número de muertes entre gente joven que el número de muertes que causa la gripe entre gente joven, que no es mucho. Pero la gripe pandémica provocó más muertes. Y bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar con este? Puede ser que en cuanto venga el verano, empiece a circular menos, haya menos transmisión, incluso que haya muy pocos casos que sean detectables, que la mayor parte de los casos ocurran en el hemisferio sur, donde será ahora invierno. Pero si eso pasa, lo más seguro es que vuelva de nuevo una ola en invierno. Entonces es cuestión de, si eso pasa, de no bajar la guardia y seguir teniendo medidas preparadas, sobre todo vacunas, para ver si es posible el poder vacunar a la gente antes de que vuelva al hemisferio norte en la ola de invierno. Pues muchas gracias, Adolfo. Hay una duda sí que quiero que tampoco se me escape. Esto ya es una cosa un poco más, no sé cómo decirte, menos importante, pero es una duda que sí quería comentarte. Y es que ayer se hizo un programa aquí en la televisión española en la que se hablaba del coronavirus y se conectaba por videoconferencia con pacientes ingresados con esta gripe. Y uno de ellos decía que el único síntoma que tenía era congestión nasal, que no es uno de los síntomas citados para pensar que puedes estar infectado del coronavirus. Se dice fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, y en cambio esta persona de lo que hablaba es de congestión nasal.
Sí, va a haber mucho espectro, ¿no? Como en todos los virus respiratorios, hay mucho espectro de enfermedad, mucho espectro de distintos síntomas, depende también de la persona. Algunas personas van a tener más síntomas respiratorios típicos de congestión nasal, otros van a tener. Eso va a depender mucho de los casos personales de cada uno. Va a haber casos típicos y va a haber casos que sean menos típicos. Pero lo importante es si se pueden detectar cuanto antes los casos de enfermedad severa para que la gente que tiene enfermedad severa sea tratada en las mejores condiciones hospitalarias que puedan ser tratadas, ¿no? No es tratamiento contra este virus, pero es importante hacer diagnóstico para excluir si es gripe, porque si fuera gripe hay un tratamiento, entonces se pondría a la persona en un tratamiento en gripe y no estaría no tiene ningún sentido dar fármacos de gripe a personas que tengan el coronavirus tampoco. Entonces, por eso lo más importante es que la gente que tenga enfermedad severa sea diagnosticada rápidamente y reciba la atención que necesita. Y la gente que no tiene enfermedad severa, ahora mismo en este momento de expansión, si se pueden reconocer cuanto antes que están infectados y se pueden hacer medidas de aislamiento para que estas personas no entren en contacto con muchas otras personas, pues eso da lugar a una ralentización de hacer que la transmisión ocurra más despacio y que el número de casos no lleguen de repente a ser muy altos en muy poco tiempo. Que es otro de los problemas que puede causar. O sea, ahora mismo es importante el diagnosticar a gente que tiene posibilidad de estar infectado porque ha estado en contacto con alguien que está infectado, porque tiene síntomas muy leves, para saber si esa persona debería aislarse o debería recomendarle que no salga mucho, que no vaya a que no vaya a un concierto de muchas personas, que intente estar alejado del resto de la gente. Que se monitoree por si tiene si empieza a tener peores síntomas, que vaya al hospital para ser tratado adecuadamente. Pero luego, si el número de infecciones sube mucho, entonces no se va a poder diagnosticar a todo el mundo. Entonces es al revés. La gente que dice, pues seguramente puedo tener yo el coronavirus porque vi el otro día una persona que a lo mejor tenía coronavirus y ahora empieza a toser. Pues si hay mucha gente ya que le pasa eso y el coronavirus se extiende mucho más, es casi peor que vayan al hospital para ver, diagnostícame por favor, porque quiero saberlo, que realmente, bueno, pues tengo síntomas, no sé todavía cómo estoy, me quedo en casa, mira a ver qué es lo que ocurre, cómo evoluciono, y si evoluciona mejor, pues bien, sigo haciendo vida normal. Si evoluciona peor, voy al hospital para que me traten adecuadamente. Entiendo que se deberían tomar más medidas o mejores de las que se están tomando ya si tenemos en cuenta que a cada hora entras en los periódicos y hay nuevos casos. Hay, como te decía, 11 casos en esta residencia de mayores, 4 casos nuevos en Andalucía, 8 nuevos casos en Valencia. Es decir, el contador no deja de subir. Entonces, la interpretación rápida es que hay algo que no se está haciendo, ¿no? No es que no se haya haciendo, es que ya hay muchos casos que no han sido detectados, ¿no? Y entonces es muy difícil. Y de nuevo, ¿qué es lo que nos está haciendo? ¿Qué está haciendo que no se está haciendo? Existen medidas que se están empezando a tomar, ¿no? Pero el asunto es cuánto de efectivas son esas medidas. Claro. Y eso no lo vamos a saber porque no vamos a saber qué es lo que hubiese ocurrido si no se toman esas medidas. O si se hubiesen tomado otras medidas distintas. Eso no lo vamos a ver. De nuevo, lo más importante es intentar hacer, ahora mismo en estos momentos, parar la transmisión cuanto más mejor, pero sin tener en mente que haciendo medidas de restricción vamos a lograr parar completamente el virus. El virus es muy difícil de parar completamente debido a que muchos de los infectados no saben que están infectados y siguen transmitiéndolo. A no ser que paralices totalmente al país y les diga cada persona que se encierra en su casa y que no salga de su casa durante un mes, eso también se acaba con la economía del país, ¿no? O sea, eso sería una medida muy drástica que para el tipo de enfermedad que al final parece que ocasiona este virus, pues sería muy drástica. No estamos hablando de un ébola o de algo que va a matar al 80% de la población, ¿no?
Entonces, ahí está cuál es el mejor balance entre las medidas que se toman o no. Ya te digo, que se dice ahora mismo a todo el mundo, se va a su casa, no puede salir de su casa en 2 meses, pues bueno, no pasará nada en 2 meses, pero luego, ¿qué pasa? Sales fuera y te vuelve a entrar el virus que te entra a lo mejor de otro país donde el virus no se ha parado, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a estar en casa toda la población durante 2 años? Pues no puedes, ¿no? Pues a eso que me refiero con... Hay que tener siempre un balance entre medidas que disminuyan la transmisión y medidas que, bueno, que sí pueden hacer un efecto temporal, pero la disrupción económica que va a causar va a ser mucho mayor y al final no vas a evitar que al final el virus vuelva, sino que simplemente lo vas a hacer que no vengan los primeros 2 meses, pero al final viene, ¿no? Entonces, es en este balance donde tenemos que tomar lo que pensemos que sean las medidas más adecuadas. Oye, es una cosa muy básica, pero últimamente hay un encendido debate sobre si las mascarillas sirven o no sirven. Las mascarillas no sirven para evitar la infección. Para evitar la infección hay que tener un tipo de mascarilla muy preciso, hay que tener un tipo de mascarilla con un tamaño adecuado para que poderte ajustar bien. No sé si me ves por vídeo. Sí, te estoy viendo, sí. Para poderse ajustar bien a la boca y a la nariz, de tal modo que esté herméticamente cerrado. Yo, por ejemplo, no puedo usar mascarilla. Me debería afeitar y tener una de esas mascarillas especiales. Ya. Hay que tener también protección de ojos, no con gafas, sino gafas normales, sino gafas de nuevo que cierran herméticamente. Sí. Eso sería protección adecuada para personal de hospital que está tratando con enfermos. O sea, los ojos son una vía también. Los ojos son una vía también. Pero las mascarillas estas, primero, no todas las mascarillas funcionan y solo funcionan unas especiales. Sí. Segundo, las mascarillas estas especiales, si estás 1 hora con una mascarilla de esa especial, empiezas a no aguantar, porque respiras de un modo con dificultad, ¿no? Entonces, si realmente tomas una mascarilla que sea muy buena, que evite transmisión, lo que vas a estar ajustándotela cada poco, porque es que no puedes, quitándola, poniéndola. Las manos van mucho más aquí si tienes mascarilla buena que si no tienes mascarilla buena. Lo más importante, va a ser muy difícil evitar que entre por la vía respiratoria, pero se puede evitar que entre por las manos. Tocarse menos la parte de la cabeza, la parte de los ojos y estar constantemente con manos limpias. Pues ahora hay una crisis de mascarillas entre quienes las necesitan de verdad bastante preocupante. Ese es otro tema también. Pues eso es lo que hay con mascarillas. No me canso de repetir que las mascarillas no hacen nada para evitar la transmisión a la persona que no está infectada, a no ser que sean usadas de un modo adecuado, el tipo de mascarilla adecuada con protección ocular, y esas deberían ser usadas por personal hospitalario que está en contacto con gente infectada durante el tiempo que está en contacto con gente infectada, para que no se infecte de estas. Pero es imposible llevar todo el día una mascarilla de las que realmente evita la infección. La mayor parte de las mascarillas que la gente está usando no evitan la infección, y si te hacen que te toques más esta zona, es más fácil que te infectes que no te infectes. Ahora, eso sí, para una persona que está infectada, si te pones una mascarilla normal, eso evita también el que cuando habla esa persona o cuando estornuda o simplemente por respirar, que el tipo de aerosoles que crea va a ser menor, ¿no? Y eso sí que disminuye la transmisión. Es decir, mascarillas para gente que está infectada, mascarillas que sean realmente de protección por infección para los médicos y los enfermeros que estén en contacto con pacientes, y ya está. Ya está. O sea, lo que nos queda es extremar, que se ha dicho por activa y por pasiva, extremar las medidas de higiene y mantener la calma, ¿no? Mantener la calma. Bueno, Adolfo, pues muchísimas gracias. Vale. Me ha encantado poder hablar contigo, y de verdad que es un honor. Lo has explicado todo muy clarito y perfectamente. Y nada más, muchas gracias por estar en lo que tú digas. Que te vaya muy bien, ¿vale? Adiós. Un abrazote muy grande. Chao. Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar.
Hasta aquí este episodio especial de Lo que tú digas con el coronavirus como tema central. Espero que esta conversación haya ayudado a disipar vuestras dudas o algunas de vuestras dudas, como sí lo ha hecho con las mías, y desde luego no se me ocurre nadie más cualificado que Adolfo García Sastre para responderlas. Así que nada más, esperemos que lo que venga a partir de ahora sean mejores noticias. Ya sabéis que estoy en las redes sociales y espero, por cierto, que en ellas compartáis este episodio para todos aquellos que quieran estar al tanto y resolver algunas de sus cuestiones acerca del coronavirus. Bueno, pues creo que esta es una buena vía para ello. Y os recuerdo mis redes sociales, como siempre lo hago: en Instagram Alex Fidalgo todo junto, en Twitter Alex_Fidalgo, en Facebook página Alex Fidalgo, y hay un correo electrónico disponible para todos vosotros para que me escribáis con vuestras impresiones sobre el podcast y sobre los episodios. Es alex@loquetudigas.es. Y ahora me acuerdo también de que se me olvida deciros que hay una dirección, hay una cuenta de Twitter del podcast. Es @LQTDradio, @LQTD de lo que tú digas, radio, todo junto. Y por último, y no por ello menos importante, os recuerdo que hay un libro esperando para ser leído por todos vosotros que se llama Lo que tú digas también, como este podcast, que está escrito por mí y que podéis encontrar en cualquier librería, ¿vale? Bueno, hala, adiós, gracias, chao.